Perfecto. Buenos días, mi nombre es Gabriela Araya y lo que vamos a revisar durante el webinar del día de hoy, que es de temática de scalping, está principalmente focalizado en los breakouts o rompimientos. Yo creo que muchos de ustedes ya han visto a través del material que nosotros tenemos en nuestros distintos programas de aprendizaje, a través de lo que encuentran en diariofx.com, como también lo que han podido obtener a través de información y material que hemos enviado directamente a ustedes a través de correo electrónico. Los breakouts o los rompimientos es algo bastante común de encontrar día a día dentro de los mercados. Y la idea de este webinar en particular, es poder entender cómo identificarlos y cómo poder operarlos también. Como siempre, hay que recordar el riesgo que conlleva el operar en este mercado. Recuerden que las operaciones en divisas se hacen utilizando márgenes, lo cual trae consigo un alto nivel de riesgo. Y este riesgo puede no ser apto para algunos inversionistas. Por eso ustedes tienen que sentarse y evaluar tanto los objetivos que tienen de la inversión, su nivel de experiencia y la disposición que tienen a tomar riesgos. También tienen que considerar que este mercado permite utilizar apalancamiento. El apalancamiento nos permite poder maximizar las ganancias, pero también, si es que el mercado se mueve en nuestra contra, podríamos maximizar las pérdidas. Por ende, lo ideal es, cada vez que estemos utilizando apalancamiento, sepamos manejar bien el riesgo que estamos tomando por esa operación. También tienen que considerar que existe la posibilidad de sufrir pérdidas parciales e incluso totales de la inversión inicial, y es por ese mismo motivo que no se debe invertir dinero que no se esté en posición de perder. Ya, para que lo tengan presente, solamente ingresen capital que sea considerado como capital de riesgo. ¿Ya? Dentro de los temas que vamos a ver hoy, vamos a explicar qué es lo que es un breakout o un rompimiento en español, ya en castellano en realidad, cuáles son las estrategias simples de scalping para poder utilizarlo en estos momentos de breakouts. Después vamos a ver una estrategia de scalping con rompimientos a través de los puntos pivote. Obviamente, gestión monetaria de todas las operaciones que se vayan gatillando. Vamos a realizar ejercicios prácticos respecto a lo que voy a tratar de explicar en los puntos que les acabo de mencionar. Y vamos a finalizar con una pequeña mirada a lo que podría suceder durante el día de mañana, cuando tengamos información respecto a decisión de tasas de interés por parte del Banco Central Europeo. Como les comentaba ayer a quienes asistieron a mi webinar, la idea es que tengan una idea de cuáles son los niveles claves en los cuales se está comportando el euro-dólar, que es uno de los instrumentos que podría haberse impactado durante el día de mañana, ya que decisiones de tasas de interés son noticias de alto impacto. Así que vamos también a finalizar el webinar con ese instrumento en particular, ya enfocado en lo que podría suceder mañana. Cualquier duda que tengan, a medida que voy avanzando con la información, siéntanse libres de poder hacérmela llegar a través del chat. Como siempre, yo voy a tratar de responder la mayoría si no es la totalidad, de las preguntas que me vayan haciendo llegar, para que así todos puedan tener también información que podría no solo servirle a esa persona que hizo la pregunta, sino que al resto también que ya se encuentra presente. Entonces, ¿qué es lo que es un breakout? Como les comentaba yo recién, lo más probable es que muchos de ustedes ya sepan qué es lo que es un breakout. De todas formas, tienen que tener en cuenta que esta es una condición de mercado. Como lo he comentado en otros webinars, existen por lo general 3 condiciones de mercado clave que uno tiene que ser capaz de poder identificar para poder saber qué estrategia vamos a utilizar para afrontar los movimientos que se generen. Están la condición de mercado en tendencia, de un mercado que se encuentra en rango, y un mercado que produce en este caso breakouts o rompimientos. ¿Qué significa el operar un breakout? Ya, operar un breakout significa ingresar operaciones o trades cuando se rompe un nivel de soporte o un nivel de resistencia previamente determinado. Existen distintas maneras de poder determinar esos niveles de soporte y de resistencia. Lo ideal es que siempre traten, eso sí, de fijarse en la acción del precio
simplemente a través de los niveles que cierra una vela, los niveles máximos y mínimos que alcanza también una vela para poder definirlo, ¿ya? Si se rompe la resistencia o el techo, en este caso, el precio podría impulsarse con mayor fuerza hacia el alza. Por ende, todos los traders van a buscar ingresar operaciones de compra. Si se rompe el soporte o el piso, los traders buscarán ingresar operaciones de venta. Y así, acá abajo, como se explica, es como uno ve un breakout. Un breakout es una consecuencia de un mercado que se encuentra en rango y que deja de estar en rango. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder identificar un breakout es poder fijar estos niveles de soporte y de resistencia. Si se fijan, aquí el precio no ha sido capaz de escaparse de estos niveles. Se ha movido tanto hacia abajo como hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, y siempre ha respetado tanto la resistencia como el soporte. ¿Cómo nosotros podemos operarlo? Es simplemente ingresar una compra esperando que se rompa la resistencia e ingresar una venta esperando que se rompa el soporte. Si es que no estamos frente al computador en ese momento en particular, podemos utilizar las órdenes de entrada, que son órdenes pendientes que nosotros fijamos a un precio al cual nosotros queremos ingresar al mercado para que se gatillen cuando efectivamente se alcancen esos niveles. Ya, si se fijan, es bastante simple poder operar el breakout, pero también hay que considerar los factores de riesgo que conlleva este mercado. ¿Ya? ¿Cuál es la idea básica de los soportes y de las resistencias? ¿Ya? ¿Por qué nosotros nos estamos fijando en estos niveles de soporte y en estos niveles de resistencia? Nos estamos fijando en esos niveles porque nosotros estamos considerando que van a ser un impedimento para que el precio continúe moviéndose hacia esos niveles en el futuro. Por eso nosotros los fijamos de manera que el precio llegue a esos niveles y rebote, ¿ya? Pero cuando se produce el rompimiento de estos niveles, ese impedimento para que el precio siga avanzando ya no se encuentra presente. Y los traders buscan en este caso impulsar el precio más hacia más arriba, que alcance nuevos niveles máximos de precio a través de operaciones de compra, donde obviamente como se gatillan más operaciones de compra, hay más demanda por el instrumento, el precio tiende a subir, y en el caso de que estemos generando operaciones de venta, obviamente el precio va a tender a bajar, porque estamos en este caso generando mayor oferta para ese instrumento, lo que llevaría al instrumento hacia la baja. Entonces, el trader va a tratar de aprovechar esos impulsos que el precio podría tener. Pablo pregunta en qué periodos de tiempo se observan. En este caso, como estamos viendo scalping, vamos a utilizar gráficos de 5 minutos para poder observarlo, ¿ya? Eso no significa, Pablo, que tú solamente lo hagas en gráficos de 5 minutos. Tú puedes encontrar rangos en gráficos diarios, como en gráficos de 1 hora, como en gráficos mensuales también. Solo tienes que considerar que a medida que tú vas aumentando el gráfico, estás abarcando mayor cantidad de pips entre cada rango y entre cada movimiento también que esperas que el precio produzca. Y obviamente, como es mayor cantidad de pips en cuanto a objetivo que tú estás proponiéndote alcanzar, también tienes que considerar que el stop va a abarcar una mayor cantidad de pips también. Como el día de hoy el webinar es relacionado a estrategias de scalping, vamos a utilizar gráficos de periodos de tiempo bastante cortos para poder aprovechar los movimientos que se vayan generando. Juan pregunta si en este tipo de mercados y en este tipo de condiciones se pueden utilizar las órdenes OCO. Efectivamente sí se pueden utilizar las órdenes OCO, que son One Cancel the Other, es decir, con la primera que gatille va a cancelar automáticamente la otra. Voy a explicar en los ejercicios prácticos cómo utilizar esta herramienta para que así ustedes también tengan la posibilidad de poder generar alguna orden OCO cuando quieran afrontar algún movimiento al mercado y no sepan exactamente hacia dónde podría moverse el instrumento, por ejemplo, cuando se entrega una noticia en particular. Federico pregunta si podría decirse que el breakout es lo opuesto al pullback, ya que en este último no se rompería la resistencia o soporte, sino que rebotaría el precio. Claro, si tú lo ves acá, mirando este gráfico, tú podrías considerar un pullback este movimiento que tuvo hacia la baja, donde rebotó desde la resistencia. El precio en este caso respetó ese nivel y volvió a caer. ¿Dónde más podrías tener un pullback? Aquí,
en esta vela roja, cuando el precio trata de subir y retrocede fuertemente hacia la baja. También sucede a la inversa, ¿ya? Pero en este caso, el breakout es continuidad de un movimiento y el pullback es el retroceso de un movimiento. Entonces, efectivamente, sí son cosas, en este caso, contrarias. Ahora, un pullback te podría llevar a un rompimiento después. Si tú estás, por ejemplo, en este rango y ves que el precio va subiendo y el precio genera el pullback podría ser tan fuerte que incluso podría llegar a generar el rompimiento del soporte e iniciar una continuidad de ese movimiento hacia la baja. Entonces, en este sentido, también puedes utilizarlo para poder analizar el mercado y ver cuánto es la fuerza que tiene el instrumento para continuar con el movimiento. ¿Cuáles son los escenarios en los cuales podemos encontrar un breakout? ¿Ya? Uno de los mejores escenarios para poder encontrarlos y para poder saber cuándo se va a producir ese rompimiento de algún nivel de precio clave es cuando un instrumento se encuentra con alta volatilidad. Como les decía recién, los breakouts o los rompimientos nacen a partir de rangos. Rangos que han sido en este caso respetados con anterioridad, que están bien delimitados por un soporte y por una resistencia, y estos rangos por lo general se producen cuando los traders no tienen muy claro hacia dónde se va a mover el precio. Hay mayor incertidumbre respecto de si el precio podría continuar hacia el alza o hacia la baja. Entonces, el precio tiende a lateralizarse. Por lo general, esto lo hemos podido ver en distintas oportunidades justamente antes de un evento fundamental de alto impacto. Ya lo explicaba en otros webinars que hablan acerca de cómo operar noticias y también lo vamos a ver durante el día de hoy. Lo más probable es que el día de mañana, cuando tengamos la información respecto a decisiones de tasas de interés del Banco Central Europeo, también lo veamos, y el día viernes con el non-farm payroll también lo podamos ver. Entonces es importante que sepan cómo evaluar el mercado minutos previos para poder tomar una ventaja de eso también. Entonces, si por ejemplo vemos aquí el gráfico del euro dólar, estamos tomando datos pasados, ya en este caso es el non-farm payroll de mayo del 2012, es un gráfico de 5 minutos. Fíjense cómo en estos momentos previos a la noticia se generó y se entregó en esta línea negra. Fíjense cómo minutos previos el euro dólar se mantuvo en un rango de 85 pips de amplitud, moviéndose hacia arriba, hacia abajo, pero bien delimitado dentro de esos niveles. ¿Cómo dibujamos ese rango? Mirando el máximo que alcanzó las velas y los mínimos que alcanzó la vela minutos previos, es decir, la acción de precio previa a la noticia. Se deja una orden, como bien decía Juan, una orden OCO, podrías haber dejado una orden de compra acá, con el stop puesto por debajo de la resistencia, y una orden de venta acá, con el stop puesto por, en este caso, sobre el soporte. ¿Por qué estás utilizando en este caso las órdenes OCO? Las órdenes OCO es cuando no tenemos ni la menor idea de hacia dónde podría disparar el precio si es que tenemos una noticia. Como nosotros no sabemos la información de antemano, solamente la conocemos una vez que se emite, nosotros no sabemos si el precio se va a fortalecer o se va a debilitar debido a esa noticia. Entonces, las órdenes OCO nos permite dejar 2 órdenes de entrada para poder tratar de aprovechar esa oportunidad. En este caso, el precio salió, se movió hacia la baja porque fue una noticia que impactó positivamente al dólar norteamericano. Y en este sentido se gatilló esa orden de venta, se canceló la orden de compra que habíamos dejado también porque era una OCO, y el precio comenzó a moverse fuertemente hacia la baja, como lo ven acá. ¿Ya? Esa es una forma de poder operar minutos previos a una noticia, que lo vamos a revisar también, pero también vamos a revisar las otras estrategias que se pueden dar durante estos momentos. ¿Dónde podemos encontrar información respecto a volatilidad? Para poder saber qué mercado podría ser más propenso a generar un breakout. Esa información la podemos encontrar en noticias de alto impacto a través del calendario económico que podemos encontrar en diariofx.com, que lo ven acá. Les mando el link directo a través del chat para que lo tengan. Filtro mayor, ponen la zona horaria que ustedes quieran. Fíjense cómo, en este caso, para esta semana,
tenemos estas noticias de alto impacto, vemos que el día de hoy no hay noticias de alto impacto. Los mercados tienden a estar un poco más tranquilos, los movimientos tienden a ser un poco más acotados, pero el día de mañana tenemos información respecto a decisión sobre las tasas del Banco Central Europeo. Tenemos también información del índice no manufacturero, cambio en el empleo tanto de Canadá como cambio en las nóminas no agrícolas, que es el non-farm payroll, ¿ya? Aquí encuentran también lo que se entregó el mes anterior y lo que se proyecta. Así es como pueden encontrar aquellos pares que podrían verse afectados con un aumento de volatilidad en base a noticias de alto impacto. ¿Dónde más podemos encontrar información de volatilidad? La podemos encontrar en dailyfx.com, el portal que se encuentra en inglés. Van a la sección de Technical Analysis y fíjense cómo acá se muestra el índice de volatilidad para los distintos instrumentos. Vamos a querer utilizar o vamos a querer evaluar una eventual entrada en aquellos instrumentos que tengan un mayor índice de volatilidad. En este caso sería el dólar norteamericano versus el canadiense, y el euro dólar podría ser considerado también, de todas formas está por debajo del 50%. Todos aquellos instrumentos que estén muy cercanos a cero los vamos a dejar de lado en este caso porque no están entregando un mayor índice de volatilidad, por lo menos en estos momentos. Les mando el link también a través del chat para que puedan tenerlo presente, ¿ya? Darío pregunta cómo se realizan las órdenes OCO. Darío las vamos a ver en los ejercicios prácticos para poder avanzar con la teoría de lo que vamos a enseñar hoy día. Y ya en los ejercicios prácticos voy a explicar bien cómo poder poner en este caso las órdenes OCO. Diana pregunta ¿a qué hora será mañana la noticia importante en Europa? Mira, Diana, tú puedes ir acá al gráfico al calendario económico, y dependiendo de en qué ciudad te encuentres, puedes ir viendo cuál es en este caso la hora exacta en la cual se generará la noticia. Ya, si tú te encuentras en GMT más 3 o en GMT menos 2, ya por ejemplo, ponemos acá, vas a poder ver la hora local. 1:45 sería si es que te encuentras en GMT-2. Te recomiendo que busques bien cuál es tu zona horaria y en base a eso configures el calendario para poder verla, ¿ya? Yo la voy a dejar como UTC, que es la zona horaria universal, para que así todos sepan más o menos cuál sería la hora esperada, ¿ya? Juan pregunta por encima de qué porcentaje se puede considerar de alta volatilidad. Lo ideal es que esté, en este caso, por sobre el 50% de todas formas. Por eso mencioné que el euro dólar en estos momentos está en 45%. No es un instrumento que esté tan volátil. Lo más probable es que esa volatilidad aumente durante el día de mañana. El día de hoy no tenemos noticias de alto impacto, por lo mismo hace que los índices de volatilidad tiendan a bajar a la vez. Ya el día viernes también es un día en el cual quizás podemos ver esos índices de volatilidad más fuertes, porque tenemos noticias de alto impacto para Estados Unidos que va a generar un movimiento en todos los majors. Recuerden que todos los majors están relacionados con el dólar norteamericano. Rafael pregunta si esta volatilidad también la podemos ver con la aplicación Strong Week. La verdad es que la aplicación Strong Week lo que nos permite saber, Rafael, es cuál es la divisa fuerte y cuál es la divisa débil, de manera de poder tratar de tomar ventaja de una tendencia fuerte que se esté generando. Muestra, más que volatilidad, muestra la fortaleza de una divisa en sí. Entonces la verdad es que no sé si sería lo más adecuado como para poder filtrar por, en este caso, volatilidad. ¿Cómo podemos manejar la volatilidad? Ya como ustedes saben, la volatilidad puede generar un aumento en la cantidad de pips que abarca un movimiento, y puede ser obviamente muy beneficioso porque nos puede generar grandes oportunidades de entrada si es que el mercado se mueve a nuestro favor, pero si es que el mercado se mueve en nuestra contra, también nos podemos ver bastante perjudicados. Y es por ese motivo que nosotros tenemos que saber manejar bastante bien las entradas que estamos generando. Se pueden producir en algunos casos falsos rompimientos, falsos breakouts, que son niveles de soporte y de resistencia que se rompen por unos segundos y después el precio vuelve a moverse dentro del rango. Entonces, si es que nosotros no nos damos cuenta rápidamente de cuándo tenemos que salirnos de esa operación, podríamos estar en una operación que
podría ser más costosa de lo que nosotros esperamos. Si se fijan, acá estamos frente a una presencia de un falso breakout, que suele suceder también. Nosotros tenemos bien dibujado la resistencia, obviamente también vemos el rompimiento que debiese estar cercano a esta línea de acá, ¿ya? Cercano a esta línea de acá, tomando en consideración los precios que alcanzó acá y acá. Fíjense cómo si nosotros dejamos puesta la orden de compra por sobre la resistencia, se hubiese gatillado. El precio fue capaz de romper la resistencia, cerrar por sobre la resistencia y generar esa compra. Entonces el precio subió y después en este caso generó el retroceso, lo que hizo que el precio fuera nuevamente a buscar la parte inferior del rango e incluso rompiera la parte inferior del rango. ¿Qué pasa si hubiésemos estado con esa operación sin stop loss? Lo más probable es que todavía estuviese abierta. Que lo más probable es que en este caso tuviésemos una operación por mayor tiempo con una pérdida que nos impide ingresar una nueva operación al mercado. La idea es que cada vez que uno ingresa a este tipo de operaciones sepa dónde se invalida nuestro análisis. En este caso, nuestro stop tendría que haber estado puesto por debajo de estos niveles, de manera que no nos sea tan costoso poder darnos cuenta si estamos frente o no a un falso rompimiento, para que lo tengan presente, ¿ya? Lo vamos a ver en los ejercicios prácticos, pero es sumamente importante poder identificar dónde se invalida nuestro análisis y dónde se invalida ese rompimiento en el caso de que el precio no se mueva a nuestro favor. Vamos, no sé si les queda alguna duda respecto al tema de la volatilidad y lo básico de lo que son los breakouts o los rompimientos para ya pasar al tema de las estrategias. Perfecto, me comentan que está todo en orden, bastante claro, así que vamos a continuar. ¿Cuáles son las estrategias simples de scalping de breakout? Las estrategias simples de scalping a través de breakouts es solamente a través de acción del precio. ¿Ya? El día de ayer estaba conversando con otro trader que me preguntaba acerca de en qué se podía apoyar para poder determinar de mejor manera los niveles de soporte y los niveles de resistencia. ¿Ya? Existen algunos indicadores que nos permiten identificar estos niveles de soporte y de resistencia a través del dibujo de canales. Lo hemos visto en otros webinars que hablan acerca de estrategias también de breakout, en donde tenemos un indicador que nos va dibujando un canal, que es el Don'Chan Channel. Eso lo pueden utilizar para poder identificar estos niveles de tendencia y además podrían utilizar unas aplicaciones que tenemos que se adquieren a través de FXCM Apps, en donde pueden ir encontrando un indicador que va generando los niveles de soporte y de resistencia. De todas formas, si se fijan, lo primero que tenemos que identificar, que es lo mismo que estaba comentando el día de ayer cuando estábamos tratando de generar estrategias, en este caso, para poder ingresar al mercado, lo primero que tenemos que hacer es identificar el sesgo del instrumento para tratar de poner las probabilidades y el éxito de nuestro lado. ¿Ya? Entonces, vamos a tratar de aumentar esto para poder sesgar el instrumento y ver si es que estamos frente a una tendencia alcista o a una tendencia bajista. Una vez que ya tenemos eso, tenemos que también identificar cuáles son los niveles de soporte y cuáles son los niveles de resistencia. Ya, en este caso, en el gráfico de acá, que es el dólar yen en 5 minutos, podemos en este caso tomar una media móvil de 200 periodos basado en un gráfico de 1 hora. Ya vamos a utilizar un gráfico de 1 hora para poder identificar todo lo relacionado a sesgo, es decir, la tendencia que tendría el instrumento. Entonces ponemos una media móvil simple de 200 periodos en 1 hora, sabemos que el precio del dólar yen se encuentra al alza, por ende vamos a solamente tratar de buscar oportunidades cuando se generen rompimientos de la resistencia. Aquí, si se fijan, identificamos un nivel de soporte y un nivel de resistencia de corto plazo. Se generó el rompimiento de la resistencia y se gatilló esa orden de compra. El precio subió y nuevamente se generó un rango en donde tenemos bien delimitado el soporte y la resistencia a través de las líneas de color naranjo.
nuevamente se generó la resistencia, el rompimiento de la resistencia y volvimos a gatillar una orden de compra, siempre yendo a favor de la tendencia. Cuando el precio genera rompimientos del soporte, no los vamos a considerar como, en este caso, una entrada al mercado, sino que vamos solamente a buscar los rompimientos de las resistencias porque estamos frente a una tendencia alcista, ¿ya? Juan y Federico preguntan acerca de cuáles son los indicadores para determinar soporte y resistencia. Supongo que son los que me preguntan acerca de los que se encuentran en FXCM Apps. Ya, lo único que tienen que hacer es ir a la página, que es www.fxcmapps.com. Y yo lo único que puse fue poner en el Search Support y ahí entrega distintos indicadores que hablan acerca de tendencia, etc., también de seguimiento de mercado. Nosotros vamos a utilizar el de soporte y resistencia en el caso de que queramos identificarlo, ¿ya? Así es como debiese ir dibujando los niveles de soporte y de resistencia el indicador y así es como debiesen poder verlo dentro del gráfico, en donde se van poniendo en la parte de acá los niveles, 3 niveles de resistencia y 3 niveles de soporte y también el porcentaje de volatilidad que tiene el instrumento. Ya van a ver si es que es débil, moderada o fuerte. ¿Qué significa eso? Que si el nivel de soporte y resistencia es débil, es moderado o es fuerte. En el caso de este ejemplo que muestra acá, tenemos un nivel de soporte 1 que es sumamente fuerte y un nivel de resistencia 2 que es sumamente fuerte. El resto de los niveles están moderados, ¿ya? Les dejo el link también para que puedan acceder a este indicador, para que lo puedan ir revisando de todas formas y vean si es algo que en este caso les acomodaría utilizar o no en un futuro. Ahora, continuando un poco, modificando esto para acá. Vamos a explicar un poco más a fondo esta estrategia cuando realicemos los ejercicios prácticos, porque vamos a ir determinando también dónde debiesen ir los niveles de soporte, perdón, los niveles de stop y también los niveles de, en este caso, de objetivo, de límite de ganancia, ¿ya? Me preguntan si los niveles de soporte y resistencia son muy distintos a los de los pivot. La verdad es que son, no está sacado en base a los puntos pivotes. Si te fijas, Marcelo, en el indicador no te entrega un punto pivote, por ende no es la misma fórmula. Debiese haber alguna pequeña variación entre estos niveles para poder ingresar al mercado. Pablo pregunta si indica los mismos datos de la página DailyFX. Efectivamente, son los mismos datos para quienes ya se encuentran revisando esa página. Lo pueden hacer directamente desde ahí. Para aquellas personas que quieran incorporarlo dentro del gráfico en sí, pueden adquirir la aplicación para poder instalarla y tenerla ahí mismo. Depende de lo que ustedes quieran, en este caso, realizar, ¿ya? Ahora veamos un poco más acerca de la otra estrategia de scalping, de breakouts. En este caso lo que vamos a utilizar es otro indicador, ya un indicador de puntos pivotes. Como vimos en un principio, vamos a utilizar los puntos pivote camarilla. Ya los puntos pivote camarilla nos permiten conocer los niveles de soporte y de resistencia a través de la fórmula de los puntos pivotes. Ya si tienen dudas respecto a cómo se utilizan estos indicadores y cuál es la fórmula que se tiene, hace un tiempo atrás realicé un webinar que habla acerca de cómo operar con puntos pivotes. Pueden
acceder a la biblioteca de webinars para poder entender más a fondo cómo funciona. Lo que tienen que tener bastante claro respecto de esto es que vamos a conocer un punto pivote, que es un punto de invalidación, ¿ya? Y vamos a conocer 4 niveles de resistencia y 4 niveles de soporte a partir de ese punto pivote. ¿Cómo podemos interpretar la información que nos entrega el indicador? Si el precio se encuentra por debajo del punto pivote, podríamos tener mayores movimientos hacia la baja, yendo a buscar el soporte 1. Si es que es capaz de romper el soporte 1, podría continuar hasta el soporte 2, después al soporte 3 y así sucesivamente. En el caso de que el precio se encuentre por sobre el punto pivote, podríamos tener o esperar movimientos hacia el alza que vayan a buscar la resistencia 1, la resistencia 2 o la resistencia 3 y así sucesivamente. ¿Ya? En el caso de los puntos pivote vamos a utilizar en particular los camarilla porque la fórmula nos permite tener niveles de soporte y de resistencia que son más ajustados. Como estamos realizando scalping, si utilizamos puntos pivotes diarios, vamos a tener una mayor cantidad de pips a abarcar y las señales van a ser un poco más lentas. A diferencia de los pivotes camarilla, que por lo general entre cada nivel de resistencia hay alrededor de 10 pips, por ende tiende a generar una mayor cantidad de, en este caso, señales de entrada al mercado. ¿Ya? Vamos a utilizar los niveles que entrega el indicador para poder buscar los rompimientos. Las líneas verdes con las cuales se va a dibujar el indicador son las resistencias y que se encuentran con una letra R al costado, y las que son de color rojo son los soportes y se encuentran con una S también al costado. ¿Ya? Me preguntan acerca del tema del pivote. Fíjense que aquí tenemos un punto pivote, ¿cierto? Este es un punto de invalidación. Si es que el precio está en ese nivel, no tenemos mayor información acerca de si se va a mover hacia arriba o si se va a mover hacia abajo. Pero cuando el precio se encuentra por sobre ese punto pivote, sí tenemos más información. Es decir, el precio podría continuar moviéndose hacia el alza, yendo a buscar los niveles de resistencia 1, de resistencia 2, de resistencia 3 y así sucesivamente hasta que reverse. Si es que el precio se encuentra por debajo del punto pivote, tenemos un sesgo bajista. El precio podría continuar los movimientos hacia la baja y los objetivos que podría tener serían los distintos niveles de soporte. El punto pivote nos sirve para poder saber si es que estamos por sobre o por debajo de este punto pivote para poder determinar el sesgo que podría tener el instrumento. ¿Ya? ¿Cómo es la estrategia en sí? De nuevo, para poder tratar de aumentar las probabilidades de nuestro favor, vamos a filtrar por el sesgo que tenga el instrumento a través de la media móvil de 200 en gráficos de 1 hora. Si es que el sesgo es alcista, solamente vamos a buscar las compras. Si es que el sesgo es bajista, solamente vamos a buscar las ventas. Y una vez que identificamos el sesgo, vamos a colocar las entradas, ¿ya? Si se fijan, recién utilizamos un gráfico del dólar-yen de 5 minutos a través de un análisis simple en donde solamente nosotros fuimos capaces de determinar soportes y resistencias. Ahora vamos a utilizar ese mismo gráfico y vamos a cargar los puntos pivotes, que son lo que ven acá. Si se fijan, son bastante ajustados. Yo cuando vea los ejercicios les voy a mostrar la diferencia entre un punto pivote clásico y un punto pivote camarilla, para que entiendan bien cuál es la diferencia entre uno y otro. Aquí tenemos una tendencia hacia el alza del instrumento, al igual como lo había mostrado el gráfico del dólar ayer de 5 minutos que acabábamos de ver. Vamos a solamente buscar compras. ¿Y cuándo vamos a buscar esas compras? Cuando se produzcan los rompimientos de las resistencias. Aquí tenemos el precio que está por sobre el punto pivote. Es decir, el precio podría continuar con movimientos hacia el alza. ¿Cuándo vamos a generar las compras? Cuando vaya rompiendo los distintos niveles de resistencia. Y en este caso nos generó un rompimiento de la resistencia 1, de la resistencia 2 y la resistencia 3. Esas tres podrían haber sido oportunidades de entrada al mercado con compra.
¿Cuándo vamos generando las salidas de la operación? Cuando el precio ya no continúa con los movimientos hacia el alza y empezamos a ver que empieza a reversar. En esos momentos podemos empezar a realizar los cierres de las operaciones y esperar a que nuevamente el instrumento y el indicador nos esté generando oportunidades para poder identificar rompimientos de resistencias. No vamos a hacer nada que sea a la venta porque la tendencia es alcista. ¿Ya? ¿Dónde podemos poner los stops? Los stops lo podemos poner por debajo de los niveles anteriores que alcanzó el precio. Si generamos, por ejemplo, la primera compra cuando se produce el rompimiento de la resistencia 1, ¿ya? Vamos a poner el stop por debajo del punto pivote. Si ingresamos una orden cuando se genera el rompimiento de la resistencia 2, vamos a poner el stop por debajo de la resistencia 1. Y si se genera el rompimiento de la resistencia 3, vamos a poner stop por debajo de la resistencia 2. Así es como se utiliza y en el caso de que estuviéramos con operaciones de venta, en este caso totalmente lo contrario, ya para que lo tengan presente. Juan pregunta, ¿y si se rompe un S al alza? Supongo que lo que se refiere es que el precio, por ejemplo, continúe cayendo y después comience nuevamente a subir. Como tú estás por debajo del punto pivote, tu sesgo sería bajista en el corto plazo, por más que tengas una tendencia hacia el alza. No sabes cuándo el precio efectivamente podría salir de este movimiento hacia la baja, por ende lo ideal es siempre esperar a que se produzca el cruce del precio por sobre el punto pivote para poder generar tus compras. Podría suceder que el precio caiga, rompa la S3 por ejemplo, suba, rompa hacia arriba la S3 y después vuelva a caer. Y finalmente termine rompiendo la S4. Entonces la idea es que tú generes las órdenes cuando tengas mayor información respecto de que el precio efectivamente se podría mover en continuidad con la tendencia que identificaste a través de la media móvil de 200. José María pregunta si en este caso se mantienen abiertas las 3 operaciones hasta que la última inicie a reversar. Depende de cómo tú quieras manejar tu riesgo. Hay gente que le gusta poner, por ejemplo, la primera orden y cerrarla cuando llega a la resistencia 2 y ahí abre una. Y cierra, cuando abre la de la resistencia 2, la cierra en la resistencia 3 y en la resistencia 3 abre otra. Esa es una forma de poner los límites. ¿Cómo también lo puedes utilizar? Es abriendo la primera, dejándola en continuidad con el movimiento hacia el alza y empezar a mover el stop a medida que el precio se va moviendo a tu favor. De esa manera tú estás dando el espacio para que el precio se pueda mover libremente en continuidad de la tendencia y solamente la cierras cuando ya ves una reversión que podría suceder cuando esté rompiendo la R3 hacia abajo. Esa es otra forma también. Otra forma de poder fijar los límites es ir buscando los niveles de resistencia anteriormente alcanzados por el precio, no por los que te indica, no por los que te muestra el indicador, sino que por lo que alcanzó el precio y en base a eso tú poder fijar tus límites. Marcelo pregunta si debería hacer estrategia intradía solamente porque al día siguiente los pivots cambian. Efectivamente los pivots van a cambiar. ¿Por qué? Porque estamos utilizando datos de gráficos diarios, por ende cuando cambia de un día hacia otro sí los pivots debiesen cambiar. En este caso, Marcelo, por lo general va a ser operaciones intradía, porque este tipo de pivote está bastante ajustado, por ende es bastante rápido los movimientos que se generan a través de ello y podrías generar esas operaciones de compra y esas operaciones de venta en el mismo día, a diferencia de los puntos pivotes clásicos que abarcan mayor cantidad de pips. Aquí vemos otro ejemplo de la libra versus el yen japonés en gráficos de 5 minutos, utilizando también el pivote camarilla. Aquí se hubiese generado la orden de venta cuando se produce el rompimiento del S4, ¿ya? El precio en este caso se movió efectivamente hacia abajo, pero después volvió a ingresar. Y cuando volvió a ingresar el stop estaba puesto por acá. Y ahí se cerró la operación. El precio fue capaz de reversar, rompiendo nuevamente el soporte 3. Y en este caso es mejor salir de la operación porque no sabemos si es que va a continuar con los movimientos hacia el alza y no queremos mantener mayor cantidad de tiempo una operación que vaya en nuestra contra.
Pablo pregunta si dónde se pone el pivot. El pivot se elige tomando en consideración los gráficos diarios. Juan tiene una confusión con los niveles que les da el oscilador pivot o el que nos da en las apps. Esta información que estamos viendo acá es un indicador que tú tienes ya instalado en la plataforma, no es una aplicación. Ya lo de la aplicación que comentaba yo recién, Juan, es otra forma de poder determinar niveles de soporte y de resistencia, que no son lo mismo que los puntos pivotes que tú estás adquiriendo a través de la plataforma. Fíjate que en lo otro tú tienes que descargarlo y trae otra fórmula. El punto pivote tiene una fórmula en particular que dependiendo del tipo de punto pivote te va a generar 4 niveles de soporte y 4 niveles de resistencia. Pero eso tú ya lo tienes en la plataforma. Ahora voy a explicar cómo lo van a añadir dentro del gráfico para que entiendan cómo utilizarlo. Pregunta también cuál es mejor utilizar. La verdad es que yo estoy utilizando los puntos pivotes que trae predeterminada la plataforma. No he descargado todavía la aplicación que les comento. Depende mucho de lo que ustedes quieran utilizar. Yo no he descargado la aplicación todavía porque como me comentaban hace unos minutos, preguntaban si es que esa información se puede encontrar en el Daily FX y efectivamente sí se puede encontrar en el Daily FX en la sección de Technical Analysis. Así que desde ahí pueden también tener información respecto a esos niveles. ¿Cómo podemos manejar el riesgo en estas operaciones? ¿Ya? Siempre traten de tener una relación riesgo-recompensa 2-1. Es la manera de poder tratar de poner también las probabilidades de nuestro favor. Si nosotros ponemos stops ajustados, siempre vamos a tener una mejor relación riesgo-recompensa, pero quizás el poner los stops tan ajustados también nos lleva a que no le demos el espacio necesario al precio para moverse antes de continuar con el movimiento que nosotros esperamos que tenga. Hay que evaluar bien a la hora de poner un stop cuál fue la acción de precio anterior a que se produjera ese rompimiento del soporte o de la resistencia. Así que de todas formas tienen que evaluarlo bien. Otra cosa que es sumamente importante cuando estamos en operaciones de breakouts o rompimiento, el stop es sumamente importante. Queremos darnos cuenta lo antes posible cuando nos equivocamos. Recuerden que no es solamente para poder limitar las pérdidas, sino que por sobre todo es para poder saber cuándo nuestro análisis ya no es válido. Así que el colocar stops en este tipo de operaciones y en general en todas es sumamente importante. Y lo pueden usar y pueden utilizar los niveles de soporte y de resistencia para colocarlos y de esa manera operar. También recuerden que pueden utilizar el porcentaje de riesgo por operación para poder calcular cuánto es el volumen máximo que van a poder operar dependiendo de dónde están colocando su stop. Ya en los webinars de plan de trading que he realizado, principalmente el de formulando su plan y el de elementos básicos, van a poder encontrar bien detalladamente cómo poder hacer ese cálculo a través de ejercicios prácticos que realizamos durante esos webinars y a través del uso de un indicador que también se descarga a través de FXCM Apps, que es gratuito, que se llama Risk Management. Les voy a mandar el enlace a través del chat para que lo puedan también obtener. Espérenme un segundo. Lo vamos a enviar de inmediato. Esto es Risk Management. Ahí se los acabo de enviar a través del... Ahí sí, a través del chat para que lo puedan descargar y lo puedan ya comenzar a utilizar también dentro de la plataforma. Es bastante útil porque les permite automatizar esta fórmula que está acá. Solamente tienen que ir cambiando, si es que ustedes ya tienen claro cuánto es el porcentaje de riesgo que van a arriesgar, que van a tomar por esa operación, van a ir cambiando la distancia en la cual van a ir poniendo el stop dependiendo de lo que les diga el gráfico.
Ahora vamos a pasar a ver algunos ejercicios prácticos respecto a los movimientos que se han generado en el mercado. Vamos a ver en principio la estrategia básica y la simple en realidad, que es solamente a través de analizar cuáles son los niveles en los cuales se está moviendo un instrumento previo a generar algún rompimiento, ¿ya? Si se fijan, este es el dólar yen que estuvimos revisando recién. Es un gráfico de 5 minutos que está con tendencia hacia el alza. El instrumento, fíjense cómo generó. Ya sabemos que como está con alza, solamente vamos a buscar comprar para ir a favor de la tendencia. Para que no se nos olvide, solamente vamos a ir a buscar compras. Por ende, yo necesito saber cuáles son mis niveles de resistencia. ¿Cómo puedo dibujarlos? Fijándome en cuáles fueron los niveles en los cuales el precio alcanzó y no pudo ser capaz de romper. Fíjense cómo todas las velas durante la mañana del día de hoy fueron en este caso a buscar los 103.65, pero no fueron capaces de romper esos niveles. Fíjense cómo el precio se lateralizó. Esa lateralidad que tuvo el instrumento de un rango de aproximadamente 6 pips fueron minutos previos a que conociéramos las cifras del ADP de Estados Unidos. Fueron en este caso muy cercanas a lo que se esperaba, lo que el mercado consideró como una noticia buena para este instrumento, y en ese sentido se generó el rompimiento de la parte superior de este pequeño rango que el precio había generado media o una hora antes de que tuviéramos la información. Una vez que subimos la noticia, el precio generó movimientos hacia el alza, produjo el rompimiento y podríamos haber gatillado una orden de compra para poder tomar ventaja del instrumento. Desde ese punto en adelante, los movimientos fueron de alrededor de 13 pips, en lo que ya va de la mañana del día de hoy. Fue capaz de romper los 103.75 también, lo que hizo que el precio continuara con los movimientos hacia el alza, que se debieron principalmente a la noticia de mediano impacto, que conocimos hoy relacionada a Estados Unidos, en donde se hablaba acerca de cambios en el empleo, ¿ya? Juan pregunta si es que la media móvil de 200, ¿en qué gráfico está? Cuando uno pone la media móvil de 200, va a fuente de datos y tiene que poner periodo 1 hora. Recuerden que en este tipo de gráfico, como vamos a hacer la entrada en gráficos de 5 minutos, yo voy a querer tener un ratio entre el gráfico en el cual voy a identificar la tendencia y en el cual voy a realizar las entradas de 1 a 4. Por ende, voy a usar el de 1 hora para identificar la tendencia y voy a usar el de 5 minutos para buscar la entrada. Por eso la media móvil de 200 está basada en un gráfico de 1 hora. ¿Dónde hubiésemos puesto el stop en este rompimiento? El stop tendría que haber estado puesto, vamos a agrandarlo así para que puedan ver las velas. El stop tendría que haber estado puesto en el mínimo alcanzado antes de que se produjera el movimiento hacia el alza, cercano a estos niveles de acá. Vamos a poner de color amarillo, tomando en consideración el mínimo que alcanzó esta vela. Ahí podríamos haber fijado el stop y los niveles de límite que el precio podría haber tratado de ir a buscar tendrían que haber estado cercanos a estos niveles de acá. Nivel que fue respetado en el día de hoy en la madrugada y también en los niveles previos a la noticia, cercano a estos niveles de acá. También lo vamos a marcar con amarillo. ¿Cuál es la relación de riesgo-recompensa entre uno y otro? Acá hay 3 pips de alrededor de 4 pips para poner el stop desde el punto de entrada y alrededor de 9 pips para poner el límite. Una relación riesgo-recompensa de 3 a 1 en este caso, o un poquito menos de 3 a 1, pero más de 2 a 1 de todas formas. Entonces, podría haber sido considerada una buena oportunidad de entrada, como estamos con el dólar yen, instrumento que tiene en este caso un spread
que es bastante ajustado porque es uno de los pares más líquidos, esta ganancia que estamos tratando de ir a buscar sí debiese cubrir el spread también. Así que de todas formas hay que considerarlo. Una vez que el precio es capaz de llegar a esos niveles, podríamos haber realizado el cierre de la operación o esperar que el precio vaya a buscar el siguiente nivel que está acá. Fíjense cómo eso es lo que está tratando de hacer ahora mismo. Está tratando de ir a buscar este siguiente nivel de resistencia y va a testearlo y va a ver si es que efectivamente es capaz de cerrar o no por sobre esos niveles. Si es capaz de hacerlo, ya el siguiente nivel que el precio podría tratar de ir a buscar se encuentra en base a esta resistencia que tiene acá y después va a ir a buscar los máximos alcanzados anteriormente. De esa forma uno puede ir analizando cómo se va generando el movimiento de ese instrumento en particular. ¿Ya? Eso para el dólar yen. ¿Ya? En este caso, si todavía estamos esperando que el movimiento se dé del rompimiento y tomar una ventaja de esto que podría suceder para ir a buscar estos niveles de acá, podríamos gatillar una orden de compra. ¿Dónde estaría nuestro stop? Por debajo de este mínimo. Y el límite, le puse cancelar, ahí sí, y el límite podría estar cercano a estos niveles de acá. ¿Sería atractivo o no la entrada? Hay que evaluar. Estamos viendo compra. Hay que evaluar, espérenme un segundo que aquí se me modificaron un poco los gráficos porque estamos viendo la compra. Ahí. Hay que evaluar si es que efectivamente es una relación récord-recompensa que nos parezca atractiva. Tenemos 5 y trata de ir a buscar 8. Un poquito menos de 2 a 1. Fíjense cómo el precio llegó al nivel de los 103.90 y retrocedió. Tienen que esperar el efectivo cierre de la vela por sobre esos niveles para confirmar que efectivamente se produjo el rompimiento. O si no, estaríamos frente a un falso rompimiento. ¿Ya? Eso para este instrumento en particular, con la estrategia simple. Pablo pregunta si podría comprobarlo con los niveles del punto pivote. Sí, podrías utilizar los puntos pivote si es que quieres tomarlos como parámetro para ver cuáles son los niveles que el precio podría ir a buscar. ¿Ya? En este caso, la estrategia la que estamos utilizando es solamente a través de la acción del precio, donde nosotros determinamos los niveles de soporte y de resistencia a través del gráfico. José María pregunta si entra la operación después de que el precio se retroceda. Mira, el precio ahora está retrocediendo fuertemente desde el rompimiento que había generado recién. Ese rompimiento todavía no sabemos si es falso o no. Hasta que el precio no sea capaz de cerrar por sobre este nivel, nosotros lo vamos a considerar como un falso rompimiento. Entonces, nosotros tenemos que esperar el cierre de esta vela para poder confirmarlo. Porque si no, podría ser que hubiésemos ingresado la compra y ahora mismo estuviésemos generando una pérdida. Entonces, en este sentido, es importante poder verlo. Pablo pregunta si analizo para comprar poniendo el ask. Sí, efectivamente utilizo el ask porque quiero ver los precios de compra. Ese es el precio al cual yo voy a ingresar mi operación al mercado, porque estoy comprando. Entonces, necesariamente tengo que ver los precios de ask. La diferencia entre uno y otro es bastante mínima, que es el spread en este caso, pero fíjense cómo varía unos niveles versus el otro. Cuando yo voy a ingresar la compra, la veo en el ask y para poder fijar los niveles de salida los voy a ver en el bid, que son los precios de venta. Federico pregunta si, aunque la vela igual cierre por sobre la resistencia, ¿puede ser una señal falsa? Sí, podría ser igual una señal falsa. ¿Por qué? Porque podrías tener dos velas que cierran por sobre la resistencia y el precio después retroceder. Por eso es tan importante poner el stop. Porque de esa forma tú te das cuenta rápido si es que estuviste frente o no a un falso rompimiento. Veamos ahora el eurodólar en gráficos de 5 minutos. Movimientos, también cargada la media móvil de 200 en una hora, el precio está por debajo de estos niveles, en este caso se había generado el análisis en base a estos niveles de acá, el precio hubiésemos generado, fíjate cómo aquí hubiésemos generado ese rompimiento y el precio retrocedió, ahí hubiésemos salido con el stop, de todas formas, ¿ya? Y el precio después volvió a caer. Cuando volvió a caer generó el rompimiento, ya no es este el nivel que estamos mirando, ya estamos mirando este siguiente nivel. Cuando se produjo ese rompimiento, nosotros podríamos haber generado nuestra compra. La primera compra lo hubiésemos hecho acá, la primera venta, no estamos viendo compra, estamos viendo venta, y el stop lo tendríamos que haber puesto acá.
nos hubiese sacado con el stop. En la segunda operación ingresada, el stop hubiese estado puesto acá, la orden de compra hubiese estado puesta acá y en este momento todavía estaría abierta y sería un movimiento de alrededor de 15 pips, ¿ya? Eso en este instrumento en particular. Ahora hay que tener ojo porque fíjense cómo está tratando de retroceder de los movimientos que se tuvo hacia la baja, ¿ya? Pablo pregunta acerca del bid y el ask. Cuando uno está con una operación de compra, uno tiene que mirar los gráficos de precios de compra para poder generar la orden. Como estamos comprando, cuando cerramos la operación salimos con precios de venta. Por ende, en esa operación de compra, si yo voy a poner mi stop y mi límite, que son los precios de salida que yo voy a tener que generarlos a través de los gráficos de bid. Ahora mismo estamos buscando operaciones de venta en el euro dólar. Como son operaciones de venta, yo ingreso al mercado con precios de venta. Por eso miro el gráfico de bid. Pero cuando quiera fijar el stop y el límite para esta operación, tengo que mirar los gráficos de precios de ask, porque ese va a ser el precio al cual yo voy a salir del mercado. De todas formas, si les quedan más dudas respecto al tema del bid y el ask, les recomiendo que ingresen a info@diariofx.com. Perdón, que no, me envíen un correo a info@diariofx.com para poder explicarles más a fondo acerca de esto porque es sumamente importante, ¿ya? Vamos a ver otro instrumento que es el dólar franco suizo. El dólar franco suizo está con tendencia hacia el alza. Hay que mirar los niveles de resistencia que tenía el instrumento. Ahí podría haber generado una orden de compra. Luego generó otro nivel de resistencia en estos niveles de acá, donde nuevamente podría haber generado una nueva compra cuando se produjo el rompimiento. Después nuevamente generó otra resistencia acá. Podría haber generado una nueva compra nuevamente acá. Y ahora mismo fíjense cómo el precio alcanzó un máximo y está retrocediendo. Necesariamente tenemos que fijarnos en los niveles de, déjeme borrar aquí estas líneas, de resistencia que tiene el precio para poder generar en la nueva orden de compra en ese instrumento, ¿ya? Orión pregunta si para tener el tiempo de aplicar el análisis y poner las órdenes siempre se espera a que pase la primera vela que rompe. Lo ideal es siempre confirmar el rompimiento, Orión, a través del cierre de la vela que produce ese rompimiento y en base a eso tú generar las oportunidades de entrada al mercado. Si tú no estás frente al computador para esperar que se produzca ese cierre de la vela, tú puedes dejar cierta distancia que te permita a ti tener en este caso espacio para que el precio efectivamente te genere esa confirmación de poder ingresar. Recuerda que si de todas formas el precio pasa por esos niveles y después retrocede, lamentablemente te va a sacar con el stop loss porque estuviste quizás frente a un falso rompimiento, ¿ya? Alex pregunta dónde pondrían los stops. En este gráfico de acá, fíjate que los stops tú los puedes colocar por debajo de la vela, del mínimo alcanzado anteriormente, podría estar acá. En ese caso, en el caso de este de acá, podrías ponerlo en el mínimo que generó esta vela. Y en el caso de este de acá, el mínimo de la vela de acá. De esa forma tú podrías ir colocándolos. Veamos ahora cuáles son los ejemplos a través de los pivotes camarilla. ¿Cómo instalamos los pivotes camarilla? Les explico al tiro. Van a insertar, agregar indicador, ponen pivot, lo seleccionan, periodo de la vela para el pivote diario, pivote clásico no, vamos a querer pivote camarilla, ok, y aquí lo tienen. Fíjense que la distancia entre cada nivel de resistencia y soporte son, en este caso, en el de la libra dólar, en 5 minutos, 5 pips aproximadamente entre cada nivel. Son bastante más ajustados y por eso son los que se utilizan para encontrar oportunidades de entrada en scalping. Tenemos que el precio se encuentra por sobre la media móvil de 200 en gráficos de una hora, por ende solamente vamos a buscar compras.
¿Cuándo vamos a generar esas compras? Cuando se produzcan los rompimientos de las distintas resistencias. Podría haber sido acá una, otra la podría haber generado acá, nuevamente la generó acá, después acá, y esta, fíjense cómo podría haber sido un falso rompimiento. Nuevamente genera una entrada acá, pero en todo este tiempo que pasa no vamos a generar ninguna orden. Ahora mismo el precio está testeando la resistencia 1. Hay que evaluar si es que efectivamente es capaz de cerrar por sobre estos niveles como para poder considerarlo un rompimiento y que tenga la continuidad del movimiento hacia el alza. ¿Ya? La idea es siempre esperar la confirmación para poder tratar de aprovechar la continuidad. En este caso, el precio, si cierra por sobre estos niveles, podría tratar de ir a buscar la resistencia 2. Me pregunta Federico si los puntos pivot siempre van en periodo de un día. Lo ideal es que siempre lo utilicen en periodos de un día para poder tomar los datos que se entregaron durante el día de ayer para poder determinar esos niveles claves que podrían ser durante el día de hoy. Sigamos a otro instrumento que es el dólar australiano versus el norteamericano. Fíjense que por más que estemos frente a una tendencia hacia el alza en este instrumento, el precio se encuentra por debajo del pivote. Por ende, necesariamente yo voy a esperar a que el precio se encuentre por sobre para poder empezar a buscar oportunidades de generar entradas de compra. Ya, entonces, en este sentido, lo ideal es tratar de esperar a que el precio efectivamente entre al punto pivote para poder aumentar las probabilidades de que el precio pueda continuar con los movimientos hacia el alza. En el caso del dólar norteamericano versus el canadiense, este instrumento va hacia la baja. Vamos a tratar de buscar solamente operaciones de venta y lo mismo que vimos en este caso de acá, como el precio se encuentra por sobre el punto pivote, vamos a tratar de esperar que efectivamente logres encontrarse por debajo de esta zona para poder empezar a buscar las oportunidades de entrada a través de los rompimientos de los niveles de soporte y esperar la continuidad de ese movimiento para poder tomar mayor ventaja en cantidad de pips que podría generar. Así es como funcionan en este caso ambas estrategias utilizando estos indicadores. Si se fijan, el instrumento después de que pasó el punto pivote fue capaz de romper el soporte 1, el soporte 2 y llevarlo hasta el soporte 3. El soporte 3 es un nivel sumamente importante. Por lo general el precio tiende a moverse entre el soporte 3 y la resistencia 3. Cuando se escapa de estos niveles y trata de buscar el soporte 4, ya hay que tener bastante ojo porque el soporte 4 por lo general tiende a ser encontrado en momentos de alta volatilidad, pero después tiende a reversar también. Si es que efectivamente logra romper el nivel del soporte 4, ahí podrían esperar que el precio podría continuar con los movimientos hacia la baja. Pero si se fijan, el precio está tomando el rango como la resistencia 3, soporte 3, resistencia 3 y volvió a retroceder. Para que también lo tengan presente. Este de acá, fíjense cómo en este instrumento, ¿se acuerdan que yo les había comentado cuál es la diferencia entre el pivote clásico y el camarilla? Aquí tenemos el pivote clásico. A diferencia del camarilla, fíjense la distancia que hay entre uno y otro. En el caso de este de acá, fíjense que tenemos alrededor de 45 pips entre cada nivel. Es mucho más amplio. Si yo cambio este y lo pongo en camarilla, fíjense cuál va a ser la reacción del gráfico. Me quedó mucho más ajustado. Recién estábamos por debajo del punto pivote. Todavía nos encontramos por debajo del punto pivote, pero ya está mucho más cerca de esos niveles. En este caso, el instrumento hubiera generado una oportunidad de compra acá y acá, y ahora como está retrocediendo hay que esperar necesariamente que alcance este nivel nuevamente para poder continuar con los movimientos hacia el alza. Eso en consideración a estos instrumentos. Ahora, para analizar un poco lo que podría suceder durante el día de mañana en el euro dólar, vamos a hacer un cambio en el switch. Vamos a pasarnos a analizar
gráficos diarios para poder tener una idea de qué es lo que podría suceder. Si se fijan en el gráfico diario en el euro dólar, podemos dibujar una línea de tendencia hacia la baja que tiene el instrumento desde el 2008. Esa línea de tendencia hacia la baja se rompió los primeros días de marzo, cuando tuvimos una conferencia de prensa por parte de Mario Draghi en donde sacaba del mercado el temor de una deflación, y también entregó información de proyecciones económicas para la zona euro que en este caso eran bastante optimistas, lo que el mercado asumió como una fortaleza del euro dólar. El precio salió, ha tenido una tendencia alcista desde agosto del 2008, pero el 19 conocimos información por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos en donde se continuó con el programa de retiro de los estímulos por 10.000 millones y además se entregó información optimista respecto a un posible aumento de tasas de interés a mediados del 2015, que son 6 meses antes de lo previsto. Se esperaba que se produjera la primera alza en las tasas de interés en diciembre del 2015 y Janet Yellen dijo que podríamos quizás verlo en mediados del 2015, lo que hizo que el precio del dólar se fortaleciera. Y eso envió nuevamente, fíjense, al instrumento hacia la baja, regresándolo a la línea de tendencia bajista que trae desde el 2008, ¿ya? Eso es como a modo general para que tengan los setups. Ahora si nos vamos a un gráfico de 1 hora, ¿qué es lo que tenemos que considerar para este instrumento? El lunes conocimos la tasa de inflación anual de la eurozona en un 0.5%, la cifra más baja vista desde el año 2009. Y eso nuevamente vuelve a generar temores de escenarios de deflación para la economía. El día de mañana vamos a conocer en este caso decisiones de tasas de interés y debido a esta cifra que conocimos el día lunes, se están barajando 2 posibles escenarios que el Banco Central podría en este caso entregar como información el día de mañana respecto a cómo estimular esta economía para que no siga entregando cifras tan bajas de inflación, porque no solamente fueron de la eurozona, sino que España y Alemania, que son una de las grandes economías que componen la eurozona, también entregaron cifras alarmantes de baja inflación. Entonces, tenemos 2 posibles escenarios. Uno es el que se mantenga la tasa de interés en un 0.25% y eso lo que podría hacer es que se fortalezca el euro versus el dólar, impulsándolo nuevamente a continuar con los movimientos hacia el alza que trae desde esta tendencia de corto plazo desde agosto del 2012, ¿ya? ¿Cuáles son los niveles que el precio podría tratar de ir a buscar? Podría tratar de ir a buscar el máximo del 24 de marzo en 1.38.760, el máximo del 27 de diciembre en 1.38.930, y finalmente el máximo del 13 de marzo en 1.39.670. El segundo escenario que se baraja es que se reduzca la tasa de interés al 0% para poder, en este caso, estimular la economía. Si es que eso sucede, eso debiese debilitar al euro frente al dólar norteamericano. Y en ese sentido, el precio podría continuar con la tendencia de más largo plazo que trae desde el 2008 hacia la baja, impulsando el instrumento a ir a buscar el mínimo del 27 de febrero en 1.36.430, el mínimo de 12 de febrero en 1.35.620 y después el mínimo del 2014, que está en 1.34.760. La información de mañana, si es que efectivamente afecta de manera negativa al euro, podría impulsarlo, como les comentaba, hacia la baja, y si es que el día viernes conocemos cifras para Estados Unidos que sean positivas, la continuidad del movimiento hacia la baja podría ser aún más pronunciado. Obviamente, si la información que se entrega es mala para Estados Unidos, podríamos tener cifras mixtas, lo que hace que el precio o los movimientos hacia la baja se podrían ver acotados. Eso es más o menos una idea de lo que podría suceder el día de mañana. Lo más probable es que durante el webinar de cierre de mercado del día de hoy se esté comentando acerca de esto para que también puedan acceder y puedan revisar los posibles escenarios y puedan evaluar también cuáles son las formas de poder afrontar esta noticia.
eso es lo que les quería comentar durante el webinar del día de hoy. Espero que les haya quedado un poco claro cómo poder operar los breakouts, cómo poder tomar ventaja y gestionar el riesgo en esos escenarios, y también que tengan una idea general de lo que se podría esperar para mañana y el día viernes, en particular con el euro dólar, que es un instrumento que tiene una configuración bastante especial en gráficos diarios. Entonces, una formación de triángulo simétrico. Es algo bastante interesante, así que ojo con este instrumento, ojalá que lo estén monitoreando, y cualquier duda que tengan, ya saben, envíenmela nomás a info@diariofx.com para poder ayudarlos. Les envío una pequeña encuesta para que la puedan responder. Nosotros tomamos en consideración todas las respuestas que ustedes den para poder tratar de mejorar nuestros webinars y también tocar algunos temas que para ustedes sean de interés, así que ojalá que la puedan responder para que así nosotros también tengamos feedback de parte de ustedes. Así que tengo una pequeña consulta de Rafael, quiere que le envíe el link del curso 360, espérame un segundo, te lo voy a enviar de inmediato. Espérame un segundo, Rafael. Acá está el link para también inscribirse al curso 360 para quienes quieran acceder. Así que bueno, fue un agrado estar con ustedes el día de hoy. Espero ya verlos durante la próxima semana, el día martes en la tarde y el día miércoles al mediodía. Que tengan un buen día. Hasta luego.